vamos a ir siguiendo el curso por este medio. Y bueno, como les comenté en un mensaje que les envié el día de ayer, voy a programar algunos eh, foros síncronos para que en caso de que haya preguntas o dudas respecto a las implementaciones que vayamos haciendo, pues lo hagan, ¿no? La idea es que esos foros se programen en el horario de clase, o sea, a las 9 de la mañana en días lunes y miércoles. Bien, vamos a continuar. Les pido, antes de empezar con la revisión de listas ligadas, que por favor no pierdan de vista que hay que seguir enviando las asignaciones en las fechas que se programen en la plataforma. ¿Sabes? Bien. eh, la asignación 17 que les dejé la semana pasada, les pedí tomar como base aquel primer programa que habíamos hecho de punteros, que es este, y del cual tienen el código porque lo hicimos en clase. Declaramos una estructura persona y una estructura alumno y nos dimos a la tarea en esa ocasión de desarrollar funciones para llena persona, escribe persona, ¿no? Llena alumno, escribe alumno, y en un menú muy simple de 3 opciones. Le preguntábamos al usuario si quería insertar, mostrar o eliminar, pero las opciones de inserción y eliminación de la lista, como lo vimos, déjenme regresar, perdón, aquí es eh, por el inicio. Es decir, en ese momento, que ya tiene como un mes, empezamos a desarrollar el, el código para insertar elementos en una lista, pero solo por el principio. ¿Sí? Aquí puse una imagen pequeña de lista ligada. ¿Sí? Y la idea fue solamente hacer inserción por este lado de la lista, o sea, insertábamos por acá y eliminábamos por acá. Entonces, el único puntero que se movía para hacer esas operaciones de inserción y eliminación en una lista ligada era el puntero que apuntaba, perdón la redundancia, o que ve al primer elemento de la lista. ¿Sí? Entonces, ahora les pedí tomar ese código y implementar operaciones de inserción y eliminación por el final, así como una operación de busca. Para esa operación del final, la idea era recorrer la lista con un puntero, quedarnos viendo al puntero que ve al último elemento de la lista y a partir de ahí insertar el nuevo elemento de la lista. ¿Sale? Hacer que ese puntero que movimos hasta el último elemento apunte al nuevo elemento, ¿sí? Y como el nuevo elemento ya trae su puntero a null, pues ya no tiene ningún problema para la inserción. En el caso de la eliminación, pues es exactamente igual. Nos vamos a venir a apuntar un elemento antes del último elemento de la lista. O sea, voy a empezar a recorrer aquí con un apuntador y cuando llegue a este y me dé cuenta que este es el último. ¿Cómo sé que este es el último? Pues porque este apunta a null. Entonces, desde aquí hago este puntero igual a null y se elimina el último elemento de la estructura. ¿Sí? Entonces me voy a regresar al código. Estamos aquí. Y bueno, a partir de este código en donde ya hicimos la inserción al inicio, ya hicimos un muestra lista, ¿sí? En el que tomábamos un apuntador a la lista y la íbamos recorriendo mientras distinta de nulo y cada elemento mientras no fuera nulo lo mandábamos a escribir. Avanzábamos el puntero, lo mandábamos a escribir. Y este ciclo nos permite recorrer toda la lista escribiendo los elementos que están apuntados por ella. Si la lista está vacía, entonces no escribe nada y nos manda un mensaje. También está aquí el código de la eliminación. En ese momento me parece que no habíamos hecho funciones para que inserción y eliminación al inicio fueran funciones, sino que las dejamos en el main, aquí dentro del switch. Bien, entonces les dije, tomen ese mismo código, pásenlo a un programa para listas y implementen
las operaciones de inserción y eliminación ahora al final. Entonces lo primero que había que hacer pues era eh, mover el código del main hacia una función que se llamara insert al inicio, ¿sí? Y es exactamente el código que ya habíamos tomado. Elimina al inicio igual, ¿sí? Tanto inserta al inicio como elimina al inicio regresan la lista, ¿sí? Y además la función de elimina elemento de la estructura nos regresa, como en las estructuras de cola y de pila que ya revisamos, nos va a regresar el puntero al elemento que eliminamos de la lista. Si no, le vamos a hacer la operación de free o de dispose dentro del main, de la función. Lo vamos a atrapar en el main y ya decidimos en el main qué hacemos con él, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los códigos de las dos funciones de inserta inicio, elimina inicio, que en el programa anterior teníamos dentro del main. El menú de opciones entonces para esta asignación debió quedar más o menos de la siguiente forma. Inserta inicio, elimina inicio y muestra todos los elementos. Ya los teníamos implementados. Así que ustedes debían implementar inserta final, elimina final, ¿sí? Y una operación de búsqueda. Entonces, esas son las operaciones que hicimos. En el caso de, bueno, aquí reestructuré el orden en el menú. Aquí está el switch, ¿no? Llenamos el alumno, lo insertamos, la opción 3 para eliminar el alumno. Traemos de regreso el puntero al alumno que se eliminó. Si no fue nulo, o sea, si la lista no está vacía, imprimimos el contenido del alumno que se eliminó. Y si no, pues entonces no hacemos nada, ¿no? Ahora, lo que sigue es implementar las operaciones de inserción al final y eliminación al final, ¿sale? Entonces vamos a tomar el código de inserción al inicio y lo vamos a modificar, ¿sí? Entonces voy a tomar este código, inserta inicio dos veces, ¿sale? Entonces ahora le vamos a poner inserta final. Recibimos lo mismo, la lista, el puntero a la lista y el elemento que vamos a insertar. Si la lista es nula, pues de igual manera apuntamos al nuevo elemento, quiere decir que no hay nadie y el elemento que lo voy a insertar, aunque quede al final, entre comillas, será el único. Si no es así, entonces lo que voy a hacer es, debemos recorrer la estructura hasta encontrar el último elemento. Eso ya lo hicimos en la función de muestra. Y bueno, lo que necesitamos es un puntero de tipo alumno. Le voy a llamar P y lo vamos a inicializar a nulo. ¿Sale? Struct alumno P y P igual a 1. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es aquí en el else, que es el caso en el que haya más de un elemento en la estructura. Entonces tomamos el elemento y lo hacemos, o incluso lo podemos aquí de una vez hacer igual a lista. Y así evitamos una asignación. Y entonces necesitamos hacer un while. Mientras, bueno, pues la idea es que con P nos vayamos moviendo hasta llegar al último. Entonces, ¿cuándo nos detenemos o cuándo nos ciclamos? Bueno, nos vamos a detener cuando estemos viendo al elemento cuyo puntero a sig apunte a null. O nos vamos a detener mientras, perdón, o nos vamos a ciclar mientras el elemento que estemos viendo, ¿sí?, puntero a sig no sea nulo, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es, mientras el puntero, que es P, ¿sí?, siguiente no sea nulo. Entonces, mientras
esté colocado en un registro, en una estructura, cuyo puntero a SIG no vea null, lo único que tengo que hacer es avanzar el apuntador. P igual a psig. Y este while, que no requiere ahorita una llave que abre y una llave que cierra, porque solo hace una instrucción, se va a detener cuando estemos viendo el elemento que está apuntando al final de la estructura, o sea, cuyo atributo SIG está viendo a null. ¿Sí? Entonces, cuando termine el while, P, el puntero P, se va a quedar viendo a ese registro, al último. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que ese registro en su atributo SIG vea al registro que llegó para ser insertado, que fue Q. ¿Sale? Entonces termino el while, cuando termina P queda viendo al último elemento de la lista y hago psig igual a Q y ya quedó insertado. ¿Sí? Voy a retornar lista en el caso de que haya ingresado al principio de la estructura, o sea, solo cuando lista fue vacía, lista regresa algo cambiado, si no, pues lista se mantiene igual. ¿Sí? Y esa sería la función para insertar al final. Ahora la vamos a probar, ¿no? Nos vamos a ir al main, inserta final va a ser la 2. Entonces, de la misma manera que está aquí, la vamos a probar, solo que ahora pues el código es para llenamos el alumno y en vez de llamar a inserta inicio, llamamos a inserta final. Lista Q nos regresa lista. ¿Sale? Vamos a guardar y vamos a compilar. Ahí está. Voy a correrlo. Y ahí tenemos el menú. Vamos a llamarle inserta a Hugo. Le di inserta inicio. Hugo 22, saldo 2000, carrera sistemas y alumno, número de alumno 2. Yo aquí puedo mostrar que es la 5. Aquí tengo el que acabo de insertar. Vamos a insertar al final, ¿sí? Que es la 2. Entonces, Paco, 33, saldo 3000, carrera meca, número de alumno 3. Y lo vamos a mostrar con la opción 5. Y entonces tengo a Hugo y después de él tengo a Paco. Quiere decir que sí está funcionando mi inserción al final. ¿Sí? Si vuelvo a insertar al final, quedará después de Paco. Voy a volver a insertar con la opción 2 y voy a insertar a Luis con edad 44, saldo 4000, carrera sistemas, número de alumno 4. Lo muestro con la opción 5 y ahí tenemos Hugo, Paco y Luis. Entonces ya tenemos trabajando nuestra función de inserción al final, esta, ¿sí? Que yo supondría, pues sí deberían más o menos haber codificado, puesto que ya teníamos código prescrito. Entonces la lógica es la siguiente: recibimos el puntero a la lista, recibimos el puntero al elemento que vamos a insertar, creamos un puntero dentro de la función, lo hacemos apuntar a lista para no mover a lista, ¿sí? Vamos a mover a P. Si la lista es vacía, lista igual a Q, se acabó, ¿sí? Retorna lista. Pero si la lista no está vacía, entonces recorro la lista con este while hasta lograr que P vea al último elemento en la estructura, a este. O sea, P está aquí y dice P siguiente null, no, mueve P. P siguiente null, no, mueve P para acá. P siguiente null, sí, detente y se queda P viendo a este elemento. ¿Sale? Eso es lo que acabamos de hacer en esa
en este while. Termina el while y entonces P se queda apuntando al último elemento en la estructura y hacemos que Psig vea Q, ¿sí? Y entonces Psig va a ver al nuevo y aquí estaríamos insertando un nuevo elemento en la estructura, ¿sale? El nuevo ya garantizamos que trae su atributo sig viendo a nulo. Entonces, esta es la función de inserta al final, ¿sale? Bien, la otra función era la de elimina al final. Y bueno, voy a copiar esta de inserta al final, ¿sí? Y vamos a hacer el equivalente a la función elimina al final. Elimina final, ¿sale? Los mismos parámetros con los que hemos estado trabajando en casi todas las estructuras, pila, cola, lista, ¿sí? El puntero a la estructura y el elemento aquí va a ser el elemento que se elimina, entonces se va a recibir con doble estrella, como le hicimos el elimina inicio, ¿no? El elimina inicio, caray, ¿dónde quedó? Elimina inicio, ¿sí? Recibíamos este y lo traíamos con sus estrellas para poder regresar como parámetro ese puntero. Entonces, elimina final, ¿dónde quedó? Aquí está. Bien, de igual forma vamos a necesitar un puntero a P, que lo podemos inicializar a lista ahí mismo. Y si la lista está vacía, ¿no? Y nos piden eliminar a alguien, pues voy a hacer lista igual a Q. Perdón, sí, si lista es igual a vacía, entonces vamos a hacer lista igual a Q. Perdón, estoy viendo el elimina final, pero este era el elimina inicio. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Para eliminar al final, lo que vamos a hacer es, si la lista está vacía, entonces no hay nadie, ¿sí? No hay nadie y hacemos Q, el elemento que voy a regresar, lo voy a regresar pero con lo que trae lista, o sea, con nulo. Y si sí hay alguien en la lista, o sea, si no hay nadie en la lista, voy a pasar eso que no es nada, null, lo voy a pasar a Q, ¿sí? Y si sí hay alguien en la lista, lo voy a buscar y lo voy a eliminar, que es el último. Me voy a ir al elimina al inicio para que vean cómo lo hicimos. Aquí está, elimina final, elimina inicio, ¿sí? Si la lista era distinta de null, hacíamos Q igual a lista, pero esta era porque eliminábamos al inicio, ¿sí? El primero. Y regresábamos, bueno, movíamos el puntero y regresábamos ese apuntador, ¿sí? Pero en el caso de elimina final, vamos a preguntar, ¿no hay nadie? ¿La lista está vacía? Pues entonces ponle a Q, ¿sí? Lo que tiene lista, que es un null. Ponle a Q lo que tiene lista. Y si no, pues ¿qué necesitamos hacer? El mismo proceso que hicimos para insertar al final, necesitamos mover un puntero. Entonces, este while lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y entonces, P se inicializó con lista, Psig distinto de null. Este while tal cual está planteado, lo que va a hacer es que me va a dejar el puntero aquí. Acuérdense que movimos el puntero para quedarse aquí. Pero la lista es simplemente ligada. Estamos en la versión de la estructura en la cual solo hay una liga, digamos que hacia la derecha, ¿sí? Hugo ve a Paco, Paco apunta a Luis, Luis no apunta a nadie.
Entonces, aunque yo deje un puntero aquí, puntero a P, viendo a Luis, no lo puedo eliminar porque yo lo que necesito es que otro puntero que esté atrás de este quede viendo a Paco, para que sepamos que este puntero es el que ve a nulo y entonces Paco apunte a null y este elemento sea el que se elimine de la estructura. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llevar dos punteros, ¿sí? Vamos a llevar R, vamos a llamarle mejor R y S. R, coma, estrella S, ¿sí? Y vamos a hacer R igual a S igual a lista. Ambos los vamos a inicializar con lista. Entonces, en ese orden vamos a llevar a R y a S moviéndose sobre la estructura. Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer aquí es que en el while, ¿sí? Yo voy a decir mientras R siguiente sea diferente de nulo y a R lo muevo como si nada, o sea, como lo moví normalmente, R va a quedar en el último elemento de la estructura, ¿sí? Eso va a ser ese while, pero además, perdón, va a traer arrastrando el otro apuntador. Y esto es importante que lo hagamos porque en una estructura posterior que vamos a revisar, que es el árbol, lo vamos a necesitar. Entonces, R se va a mover y va a quedar en el último elemento de la estructura. Pero cuando yo mueva R, ¿sí? Como R sigue es distinto de null, o sea, estamos viendo un elemento. Entonces lo que voy a hacer es, antes de esto, decir que S sea igual a R. ¿Sí? Y entonces, aunque R se mueve hacia adelante con esta instrucción, S se queda viendo a dónde estaba R. Y entonces, bueno, el ciclo va a funcionar, R se va a quedar apuntando al último elemento, ¿sí? Y S se va a quedar apuntando un elemento atrás. O sea, R aquí y S aquí. ¿Vale? S va a ver a Paco, R va a ver a Luis. Vamos a eliminar este. ¿Sale? Entonces, lo que había que hacer era mover los punteros y ya que salimos, ¿sí? Vamos a decir que R, perdón, el elemento que voy a regresar es estrella Q. Lo voy a igualar a R, que es el que quedó al final. ¿Sí? Y S siguiente lo vamos a igualar a null. Y hasta ahí va a quedar el código. ¿Sale? Vamos a regresar lista y Q se va a regresar por acá. Entonces me voy a ir al código, elimina final, que es la opción 4. Elimina final, elimina inicio, vamos a copiar este código con todo y esto. Y el 4 lo vamos a traer para acá. Ups, bueno. Entonces vamos a mandar a llamar a elimina final, la lista IQ. Si Q es distinto de nulo, querrá decir que sí lo sacó, sí eliminó un elemento de la estructura y nos va a decir elemento eliminado y lo manda a escribir. ¿Sí? Elemento eliminado y lo manda a escribir. Y cerramos el if, termina el break. ¿Sale? A ver, vamos a ver si no tenemos algún error aquí. 9 y vamos a compilar. Ok. Limpiamos y lo ejecutamos. Vamos a insertar al inicio, ¿no? O bueno, vamos a probar el insertar al final
no hay nada. Debe insertarlo. Hugo. Saldo 2000. Carreras sistemas. Número de alumnos 2. ¿Sí? Y lo mostramos. Ahí está Hugo. Ahora voy a insertar a Paco al final. Inserta al final con el 2. ¿Sí? Paco 33 3000 meca 3. Los mandamos a escribir. Ahí están. Hugo y Paco. Ahora vamos a eliminar al final. En este caso debería borrar a Paco. Elimina final es el 4. ¿Sale? Y ya, elemento eliminado, Paco. Si yo muestro mi estructura, que es la 5, solo me debe mostrar a Hugo, porque ya eliminó al último. Si elimino al final nuevamente, que es la 4, ya me dijo que el elemento eliminado es Hugo. Si yo muestro la estructura con 5, ¿sí? Ups, quedó Hugo. Aquí hay un error. Tenemos que verificar qué está pasando cuando hay un solo elemento en la estructura. ¿Se dieron cuenta? Eliminamos a Hugo, mostramos la estructura y sigue Hugo ahí. O sea, falló, ¿no? Entonces, vamos a corregir. Me voy a la función. Elimina inicio, elimina final. Ok, vamos a revisar la lógica. Si no apunto a nadie, entonces Q igual a null. A ver, déjenme ver si tiene que ver con esto. Q igual a lista, si es que lista vale null. Si lista no vale null, quiere decir que hay alguien. Entonces, R y S valen lista. Mientras R sig distinto de null. Mientras rsig distinto de null, rsig va a valer null porque hay uno. ¿Están de acuerdo? Entonces es un caso. ¿Sí? Si rsig distinto de null, entonces es igual a r. R igual a... Este fue a funcionar si la lista tiene a partir de 2 elementos. Entonces vamos a separar ahorita el caso de un elemento. ¿Sí? O sea que solo hay un elemento en la lista. Si rsig es null, quiere decir que solo hay uno. Entonces vamos a hacer a ver, déjenme ver, rsig, de hecho se tuvo que mover. A ver, rsig distinto de null no entró aquí, entonces hace q igual a r. Y ese sig igual a null. No, a ver, sí lo vamos a codificar ahorita para cuestiones de que se funcione. Si rsig es null, entonces lo que vamos a hacer es, nada más hay un elemento, entonces la lista se va a hacer igual a null, pero el elemento que vamos a regresar es Q. Entonces vamos a hacer, ok, Q igual, no era ahí, era aquí. Q igual al elemento que estamos quitando, que es el que está en lista. Hacemos lista igual a null, que ya se vació, ¿sí? Y listo.
Y else quiere decir que hay más de un elemento. Entonces el else va a cerrar acá. ¿Sí? Y bueno, pues esto lo tendremos que intentar. ¿Sí? Y ya, si hay dos o más elementos, esta operación funciona correctamente. ¿Sale? Bien, la vamos a guardar y listo, nos vamos a probarla. Lo compilamos y lo corremos. Entonces vamos a volver a insertar a Hugo 2, saldo 2000, carrera sistemas. Número 2. Insertamos al final con el 2 a Paco. Edad 33, saldo 3000, carrera meca número 3. ¿Sí? Los mostramos. Ahí están, Hugo y Paco. Y vamos a eliminar al final 4. Tendrá que eliminar a Paco. Aquí está, eliminamos a Paco. Mostramos, solo queda Hugo. ¿Sí? Eliminamos al final con 4. Eliminado Hugo. Mostramos. Lista vacía. ¿Sale? Entonces, ya nos está trabajando bien la función de elimina al final. Voy a salir y voy a revisar rápidamente la lógica de la función. Mandamos como parámetro el puntero a la lista y un puntero a algo que vamos a regresar, que es la estructura que sacamos de la lista. ¿Por qué? Porque en otras aplicaciones podríamos necesitar esa estructura para insertarla en otro lado. Definimos dos punteros como auxiliares y los inicializamos en lista. Si la estructura es vacía, regresamos null. Si no es vacía, hicimos dos casos. Si la lista solo tiene un elemento, ¿sí? Entonces, lo que apunta a lista, que es el único elemento, lo vamos a regresar en Q y vamos a hacer lista igual a null. Y como lista se está regresando, como resultado de la función se va a actualizar en el main. Pero si hay más de un elemento, aquí, en la lista, entonces la operación que habíamos implementado. Vamos con R avanzando hasta ponerlo en el último elemento de la estructura, ese se queda atrás. Cuando termina, Q igual a R, que es el elemento que se va a elementar, y ese es el que hacemos igual a null, y eliminamos el último elemento de la estructura. ¿Sale? Bien. Entonces, de esta manera quedan las dos primeras funciones que se quedaron en la asignación 17. Voy a explicar la función de búsqueda en el siguiente video. ¿Sale? Empiecen a implementar, chavos. Voy a poner la nueva fecha de entrega, ¿no? Aunque la tarea ciertamente no va a costar igual. Sí les voy a pedir que agreguen estas funciones y voy a agregar una función nueva, ¿sí? En la asignación. Ok.